Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicológica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de un tema súper importante, esos temas que en astrología no pueden faltar y no podemos no hablar, que es la luna. ¿Mm? La luna en la carta natal. ¿Qué representa la luna? ¿Cómo se vive la luna en los distintos signos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hablamos los astrólogos de la luna, del sol de la luna y el ascendente de una persona? Bueno, la luna es nuestra primera identidad como seres humanos. Nosotros no nacemos siendo Sol, no nacemos siendo Mercurio, no nacemos siendo Venus, nacemos siendo Luna. ¿Por qué? Porque la Luna es ese encuentro con el pecho de mamá, es ese encuentro con la piel de mamá, de papá, es ese acto de alimentar al bebé, al lactante, es ese momento de y esa sensación que tiene el niño de protección. Esto en psicología se viene trabajando, teorizando y bueno, estudiando, investigando también, y se lo conoce como el apego primario. El apego primario ocurre en los primeros momentos de vida, durante la época del lactante, lo que en inglés se llama infant, que nosotros le decimos lactante, no tenemos un término exacto, que es desde el nacimiento hasta más o menos los 2 años aproximadamente de vida, donde el niño nace en un estado completo, absoluto de desvalimiento y necesita que lo cuiden, que lo miren, que lo agarren, que satisfagan sus necesidades básicas todo el tiempo. Hay una dependencia absoluta con los cuidadores primarios. Estos cuidadores pueden ser mamá, papá o quienes sean los cuidadores del bebé. Entonces, el bebé en un principio, cuando nace, o sea, cuando nosotros nacemos y entramos en el mundo, en la vida, no tenemos un yo. No sabemos quiénes somos, no sabemos que estamos en el mundo, no conocemos los objetos, no hay diferenciación entre el yo y el otro, entre el yo y el objeto. Para el niño, la mano es de mamá, es el niño, el biberón es el niño, el pecho es una extensión de su cuerpo, de sí mismo, su mantita es una extensión de sí mismo. Entonces nacemos en ese estado de completo desvalimiento, de absoluta dependencia, y tenemos allí unos cuidadores que nos alimentan, que nos cuidan, que nos protegen. Lo que el bebé registra es mucho malestar. Empieza a registrar una sensación de displacer, que sería lo que sentimos cuando tenemos hambre, pero todavía no hay una conciencia que sepa que eso es hambre, que eso es displacer, que eso se puede satisfacer. Lo que ocurre es que hay ciertas acciones, ciertas conductas que son automáticas, que son innatas en los niños, en los bebés, que se despiertan ante ese displacer, como por ejemplo llorar, gritar, moverse, etcétera. Estas conductas llaman la atención de los cuidadores, que son mamá y papá, o quienes nos cuiden, y estos cuidadores aportan al niño lo que este niño necesita para que este displacer disminuzca. Entonces, disminuye el displacer, el niño se siente más cómodo, se siente más tranquilo, vuelve la homeostasis es el equilibrio de los sistemas internos,
y el bebé puede descansar, se siente bien, esto genera endorfinas, genera una sensación placentera y esto va creando un apego hacia estas figuras. En la medida en la que va pasando el tiempo, el niño empieza a registrar ese otro, la cara de mamá, la cara de papá. Y mamá y papá aportan alimento, aportan cuidados, pero lo aportan con una cierta cualidad, como si le aportaran un plus. Entonces mamá y papá capaz, además de darme la mamadera, me abrazan y me aprietan y lo hacen un poquito fuerte, con un poquitito más de intensidad, capaz. ¿Mm? O lo hacen de forma muy suave, o lo hacen mientras me hablan o mientras hablan por teléfono, o mientras lo hacen, hacen otras cosas. Entonces se empieza a registrar que el amor, que el cariño, que la protección está asociado con otra cualidad, que eso va a ser el signo en el que se encuentre la luna. Así que por eso es tan importante lo lunar. Uno diría, bueno, ok, eso ocurrió en mis primeros años de vida, mis primeros meses de vida, pero ahora yo soy una persona adulta. Sí, muy bien, claro que sos una persona adulta, lo sabemos, todos somos personas adultas, pero lo que ocurre es que ese niño, ese bebito que está que fuimos nosotros en algún momento, sigue adentro nuestro, porque al nacer en este estado de desvalimiento se empieza a generar este apego que queda como una impronta, que queda como una marca, queda impresa en nuestra psique. De acuerdo al estilo de apego y la característica que tuvo ese apego con mamá y papá, eso va a determinar cómo van a ser nuestras relaciones a futuro. Entonces, donde hubo fuertes fracasos en establecer un apego seguro, esto puede traer después dificultades en la vida adulta, dificultades, psicopatología, padecer, ¿no? Padecer en el sujeto porque queda un miedo al abandono, queda una sensación de desvalimiento muy grande, donde nunca se siente protegida, nunca se siente cómoda la persona. Por lo tanto, no es algo que nos ocurrió al principio de la vida, sino que es algo que está siempre latente y siempre presente en nosotros, incluso como adultos. Incluso aunque hayamos tenido un apego seguro y esto haya sido relativamente exitoso, queda una impronta interna de que la seguridad, de que el afecto, de que el amor, de que la contención, de que la tranquilidad se asocia con esa cualidad de acuerdo a cómo fue mi relación con mis cuidadores primarios. Por lo tanto, cuando somos adultos y vivimos nuestras vidas normales, que ya tenemos un sol, ya tenemos un sol que tiene ciertas características, que nos gustan determinadas cosas, que tomamos ciertas decisiones, que decidimos hacer un estudio, hacer un viaje, etcétera, etcétera, y uno diría, bueno, eso quedó muy atrás. Nos encontramos en la vida con situaciones que nos despiertan esa angustia, ese miedo, esa sensación de desprotección. O sea que ese niño, ese lactante, todavía sigue dentro nuestro. Lo que pasa es que no está todo el tiempo presente. Va a estar más presente en las situaciones más angustiantes o donde más necesitemos de protección y de cuidados, ante las amenazas del medio, ante situaciones nuevas. Entonces dependerá de la luna de cada uno qué situaciones le va a despertar mayor malestar y sufrimiento o miedos, ¿no? Así que en las personas normales la luna aparece en esas situaciones y también puede aparecer a través de hábitos, porque la luna genera hábitos, como está asociado con un lugar de mucha seguridad y de mucha facilidad, es nuestra primera identidad, es lo primero que somos y que manifestamos. Entonces también esto genera ciertos hábitos que después en la vida adulta pueden seguir estando muy presentes en nuestras vidas. Volviendo a lo que es los signos, cómo se imprime la cualidad del signo dentro de lo lunar, porque todos necesitamos apego, todos necesitamos que se genere esta simbiosis con nuestros cuidadores
que son los que nos van a aportar aquello que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, pero no en todos los casos va a tener las mismas características. Entonces, de acuerdo al signo en el que se encuentre la luna, lo que la persona va a sentir, va a interpretar como seguridad, como amor, como apego, como protección, va a ser distinto. Así que el próximo podcast vamos a hablar de cómo se manifiesta la luna de acuerdo a los signos. En realidad, de acuerdo, vamos a empezar con los elementos. De acuerdo al elemento en el que se encuentre la luna, va a tener distintas características. Después vamos a seguir también hablando de los signos. Y lo importante que hay que tener en cuenta es que la luna está relacionada con no solo con cómo fueron las relaciones con nuestros cuidadores, sino también con cómo fue todo el ambiente familiar. ¿Cuál era el clima en mi hogar? También ahí podemos incluir la relación con los hermanos, con los tíos, o sea, todo ese clima que me contuvo hace de luna para nosotros. Y esta luna, cuando somos grandes, es nuestro alimento emocional. Entonces vamos a necesitar que esté satisfecha. Nosotros necesitamos que esa luna esté segura en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en lo que hagamos en la vida, en nuestros estudios. De acuerdo al signo en el que está la luna, vamos a alimentarnos efectivamente de esa cualidad. Las lunas de fuego, por ejemplo, Aries, Leo, Sagitario, son más aventureras. Entonces, incluso siendo adultos, aunque el sol esté en Tauro y el ascendente esté en Cáncer, si tengo una luna de fuego, me voy a sentir más cómoda en situaciones que tengan una carga de adrenalina, de intensidad, de donde yo pueda expresarme libremente. Las lunas de tierra van a tener más apego a lo material, etcétera, etcétera. Así que incluso cuando somos adultos, las lunas también marcan aquello que nos alimenta afectivamente y cómo también vamos a alimentar afectivamente a los demás, porque como fue nuestra primera vinculación con el amor y el afecto, a partir de nuestra luna también vamos a cuidar y vamos a dar afecto a los demás. La luna también tiene grandes talentos, grandes facilidades, porque es lo que nos sale más fácil, es lo que fluye naturalmente, porque lo conocemos desde que nacimos. Desde que nacemos somos luna. Entonces, también si logramos trascender el mecanismo lunar, que el mecanismo lunar es automático, se repite y aparece frente a los miedos y frente a la sensación de inseguridad, cuando logramos trascender el mecanismo que es ciego y es inconsciente, aparecen los talentos de la luna. Bueno, en los próximos podcasts vamos a hablar, como les dije, de los elementos y después vamos a hablar de los signos de la luna. Te dejo un abrazo, que estés muy bien. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.